Y estamos con la diputada nacional Cecilia Merchán. Bienvenida, Cecilia. Hola, muchas gracias por venir, que hemos descubierto que tienen un vínculo con Quiroga. Exacto, tenemos un vínculo con James Cray los dos en realidad. ¿Qué es James Cray? James Cray es mi pueblo de Córdoba, que es un pueblo muy chiquito y resulta que, ¿puedo decir? Sí, la familia Todos Boneto. Los Bonetos son parientes y son todos amigos míos, nos hemos criado juntos. Parientes He tenido un cercanos. novio en el Jardín de Infantes Boneto. Así No que... él. Sí. No, No, él no lo conociste. Yo no soy Boneto. Pero capaz que fuiste ahí de vacaciones y viste cómo sos, claro. Fui varias veces. Fueron años diferentes. Claro. Ahí está Mirta y había Pepito. como algunas Hay diferencias generacionales, igual vos sos mucho más joven. Bueno, mucho no más sé, yo joven. la verdad que no, sí, no hago cálculos etarios en general. Igual está mintiendo. Lo Mirta y estoy Pepito, peleando. ¿no? Mirta y Pepito. Bueno, vamos. Saludos a Mirta y Pepito. A Mirta y Un saludo Sí, grande a Mirta toda y la James gente de Cray, que James están viendo. Cray, a los Bonetos y a A todos. Patricia, a Silvina, Bueno, a Guillermo. Tampoco es un programa de saludos. Bueno, Ya está. Hace años Bueno, que hemos- vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar. Hablamos, a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos primero para contar la cuestión estrictamente de tramiterío, digamos, esta cuestión que se dio un poco confusa, en donde finalmente terminamos enterándonos todos que faltaba una firma para que finalmente haya dictamen. ¿Me lo querés explicar un poquito cómo fue la Sí, cosa? yo creo que- Porque hay una cuestión de irse a otro recinto para firmar y parece ser que el que tenía que firmar no llegó. A mí me explicaron que era algo así. Contame Sí, cómo es. mira, yo creo que lo primero que tenemos que decir y lo que tenemos que celebrar de lo que ocurrió durante esta semana es lo que decía Mariana en el otro bloque, y es que justamente se logró instalar el debate en el ámbito institucional, en el ámbito del Congreso, que es donde se tiene que discutir. Si pensamos que este es un tema tabú, desde el año 83 hasta esta parte, que nunca habíamos logrado que se discuta dentro del Congreso, creo que eso ya es algo muy positivo. Ahora hay toda una discusión entre si es dictamen o predictamen. Todo esto depende de una firma. Lo cierto es que... ¿Firma de quién? ¿Se sabe? Mirá, o sea, depende. Habían dicho que la firma de Rivas se iba a aceptar, finalmente no se aceptó porque él no estaba presente. Sabemos que tiene dificultades para estar presente en las comisiones, pero lo cierto es que más allá de si hay una firma más, una firma menos, si hay un dictamen o un predictamen, este es un debate que ya está instalado dentro del Congreso y que se va a continuar. Y que todos sabíamos que, aunque tuviéramos ese dictamen o no, digamos, este año no se va a terminar discutiendo en el recinto. Este es un debate que empieza, que tiene que continuar en otras dos comisiones y que seguramente se va a continuar el año que viene. Pero a mí me parece que cuando hablamos de las dificultades para instalar este debate y todos los tabúes y todas estas cuestiones que existen, me parece que es un debate tan rodeado también de doble discurso, tan rodeado de también algunas especulaciones e hipocresías. Y digo esto porque una de las personas que impugna el dictamen de esta semana son 3 diputados. Una de las diputadas, que es Patricia Bullrich, que impugna el dictamen tal como salió, es integrante de la Comisión de Legislación Penal, no fue a dar el debate, pero además, lo terrible de todo esto es que en el año 94 ella había presentado un proyecto de legalización y despenalización del aborto casi idéntico al que nosotros hoy estamos discutiendo en el Congreso. ¿Y a qué obedece este cambio? Habría que preguntárselo a Patricia Bullrich. Pero cambió lo cierto radicalmente, un cambio muy mira, radical. y sabes que puede haber cambios radicales, son cosas que ocurren y uno puede cambiar de opinión. Lo cierto es que cuando uno cambia de opinión o la sostiene, tiene que hacerlo de cara al conjunto, y eso es lo que no hizo Patricia Bullrich. No estar presente en la comisión para luego hacer una impugnación de este debate, de este dictamen. La verdad que nos parece que obedece a todos estos dobles discursos o a estas especulaciones, ¿no? Así que, pero bueno, creo que más allá de cosas que además son esperables de determinados diputados o diputadas, lo interesante es que esto se está discutiendo, lo interesante es que llega al Congreso un proyecto que ha sido elaborado por más de 300 organizaciones que componen la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito, que ha contado con el apoyo de 16 universidades nacionales, de organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnesty Internacional, y que además tiene la firma de 50 diputados y diputadas de todos los bloques, ¿no? y de bloques, de absolutamente todos los bloques del Congreso. ¿Y vos cómo pensás que se va a dar el escenario el año próximo? Hay recambio de legisladores, termina el año, ¿y el año próximo qué puede pasar con este tema? Mira, yo creo que lo que va a pasar el año que viene es que esta discusión se va a sostener en la sociedad, ¿no? Va a ser una discusión que va a avanzar
es evidente que la sociedad argentina ha dado saltos adelante muy importantes cada vez que tiene que hablar de temas que hasta hace un tiempo se escondían debajo de la alfombra, ¿no? El aborto clandestino es una realidad en toda la Argentina, atraviesa todas las clases sociales, atraviesa todos los sectores religiosos, culturales, del pueblo, del campo, de la ciudad. Acá no hay distinción y creo que en ese sentido es la misma sociedad la que va a ir dando las pautas para que efectivamente esto sea un hecho el año que viene. No conozco exactamente cuál es la opinión de los próximos diputados y diputadas. No tengo conocimiento exacto y sabemos que este es un tema que corta muy transversalmente a los bloques. Lo que sí espero es que este avance de la sociedad en la necesidad de discutir estos temas y resolverlos finalmente para que no haya muertes inútiles, lo que sí espero es que cada bloque efectivamente pueda dar libertad de conciencia, libertad de acción a sus integrantes, porque creo que si eso ocurre, más temprano que tarde vamos a tener una ley. Los diputados son elegidos democráticamente por el pueblo, o sea que los diputados son representantes del pueblo. Pero hay lobbies muy fuertes, y en este caso vinculado con el tema del aborto, el de la Iglesia. La Iglesia Católica Apostólica Romana, pero también la Iglesia Evangélica. ¿Cómo opera ese poder? ¿Cómo opera la Iglesia sobre los diputados? Yo creo que opera instalando debates muy falsos, ¿no? En la sociedad y presionando de múltiples formas justamente desde ese lugar, desde lo que discute, desde lo que dice y desde hasta cómo a nosotros nos llegan mails a veces que parecen que son, o sea, terribles, asesinas seriales. No sabés lo que está llegando al nuestro. Sí. O sea, asesina serial. Te hago una pregunta. Si el aborto clandestino está tan vinculado a la muerte como está cualquier aborto clandestino, ¿qué es lo que se puede decir en contra de esta posición en ese punto al menos? Porque cualquiera sabe que los abortos clandestinos los hace la gente más humilde y la gente más humilde muere o puede morir en un aborto. ¿Quién se puede oponer a eso y desde qué lugar? Yo creo que, en primer lugar, los abortos clandestinos lo hacen las mujeres de todas las clases sociales. Lo cierto es que esa clandestinidad no es que evita la cantidad de abortos que ocurren en la sociedad. Lo que sí produce son dos grandes cosas, me parece. Por un lado, un negocio clandestino que mueve 1.200 millones de pesos por año. Mismo, discúlpame, no es lo mismo en todas las clases sociales. Entonces, es clandestino para todas, claro, pero es seguro para algunas. Exacto. Que pueden pagar una clínica privada y creo que esa es parte de la gran hipocresía que rodea este debate. La que no tiene dinero no puede acceder a una clínica privada y quizás termina como terminaron 70.000 mujeres el año pasado internadas por aborto clandestino, algunas con consecuencias graves, incluso la muerte, que significa que cada año entre 80, 100 mujeres terminan perdiendo la vida por esta causa. Había quedado, me parece. Claro, diputada, me gustaría que se precise en el tema de las presiones sobre los diputados. Por eso yo le remarcaba el tema que los diputados son elegidos democráticamente por el pueblo, pero que existen factores de poder que influyen sobre los diputados, pero ¿de qué forma? Yo le pongo ese ejemplo porque sé y conozco, tanto acá como en el exterior, qué pasa con el sector financiero, cómo influyen para que después salgan leyes de protección a los bancos. Aquí, ¿cómo influyen? ¿Cómo los presionan? ¿Qué les dicen para que finalmente después los diputados cambien de posición o se alejen de este debate? Y un obispo, por ejemplo, puede perfectamente decirle a un senador o a un diputado que en todas las misas del domingo se va a plantear que él es un asesino, que él en realidad está actuando en contra de la vida, en contra de principios cristianos. Y eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso a punto tal que así como existen estas cúpulas eclesiásticas que plantean este tipo de debate falso, también hay un montón de pastores, evangélicos, metodistas, curas católicos, rabinos que apoyan el proyecto de legalización y que lo hacen desde una perspectiva también religiosa, ¿no? Y tratando de ver y entender fundamentalmente que las 500.000 mujeres que todos los años atraviesan por esta situación, en su gran mayoría profesan alguna religión en la Argentina, o son católicas, o evangélicas, o musulmanas, o judías, porque la gran mayoría de la sociedad argentina integra o cree, tiene alguna creencia religiosa. Por lo tanto, creo que ese tipo de presión
cada vez que nosotros instalamos más fuerte el debate y que la sociedad en su conjunto va interpretando, va pudiendo tener todos los elementos en la mano, que este no es un debate binario, este es un debate que tiene muchos elementos, tiene muchas aristas y que hay que tratar de utilizar todos esos elementos para poder analizarlo. Creo que en realidad cuando nosotros avanzamos en esta dirección, las presiones se pueden ir achicando y por eso creo que es tan importante los saltos adelante que va dando la sociedad en su conjunto. Pero además eso se llama extorsión, a ver. Por supuesto. Digamos, no es una discusión, me parece, Por supuesto. en planos de igualdad en donde uno puede debatir y con todo el derecho del mundo a disentir. El uno, de alguna manera, decir una cosa así, voy a hablar todos los domingos o el martes o el miércoles, no importa. Exacto. Diciendo tal y cual cosa es absolutamente extorsivo. Sí. Mucha gente, bueno, muchos que hablan de Burlich también. Y dice Rodrigo de Córdoba, ¿no piensa que si el aborto es legal y gratuito podría convertirse en un método anticonceptivo más? No. Primero creo que es importante saber que ninguna mujer se embaraza para abortar. O sea, no hay forma que una mujer desee un aborto. O sea, me parece que eso es clave en todo esto. Y que las personas que estamos por la legalización no estamos esperando que haya más aborto o que se tome como un método anticonceptivo. El hecho de ser mujer me pone también en situación de poder decirles que como anticonceptivo ninguna mujer puede desearlo hasta por una cuestión hasta física. Pasa con la pastilla del día después. ¿Cuántas pastillas del día después, que no es abortiva, quiero aclarar, pero cuántas pastillas del día después una puede tomar hasta desde el punto de vista hormonal, físico y de todo lo que significa? Ni hablar con una interrupción de un embarazo, con todo lo que implica, no solamente en el cuerpo, esa interrupción desde el punto de vista... Sino en lo psicológico. Exactamente, y además como decisión. Siempre que una mujer se enfrenta a un embarazo no deseado, tiene un montón de contradicciones que resolver. Un montón de contradicciones afectivas, un montón de contradicciones sociales, culturales, mandatos. O sea que uno no está viendo, bueno, viste que está esta idea de que, bueno, voy a tener sexo libremente total, después... Total. O sea, eso no es Bueno, parte de pero la realidad. Con y la además, pastilla del día después se planteó el mismo dilema. Pero no exactamente. fue así. No, por supuesto Claro. que no es así. Con el divorcio también. Con el finalmente, divorcio y ¿no? con todo. Y Y me además- parece que un dato interesante que está probado en los países donde está legalizado y despenalizado el aborto es que se reduce la cantidad de abortos, porque en realidad se trata de una política pública más abarcativa que tiene que ver con educación sexual, como dice el lema de la campaña para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en todo caso, lo que sucede en los países que está despenalizado es que la consulta, la atención en la práctica de un aborto termina con consejería en anticoncepción, es decir, con el objetivo de que no se repita un embarazo no deseado. Y en ese sentido son claros los datos, los indicadores que marcan que se reduce notablemente la tasa de abortos. y la reincidencia. Y la En reincidencia. el supuesto que avanza el debate, se aprueba la ley. En la práctica, ¿eso cómo se traduce? Eso se traduce en que nosotros lograríamos que el aborto deje de ser clandestino y que se legalice. ¿Qué significa que se legalice? Que no solamente se pueda hacer en las clínicas privadas, tal como hoy ocurre de manera clandestina, sino que además se pueda hacer en las obras sociales y en los hospitales públicos siempre hasta la semana 12, ¿no?, de gestación. O sea que no va a ser ilegal en una clínica privada No, ni en un hospital. ni en un hospital público, porque en realidad en el único lugar donde hoy no se practican es en los hospitales públicos. Pero en la clínica, bueno, hay una clínica. ¿Y en el hospital público en qué área, en qué departamento? ¿A dónde? Hoy se hacen abortos no punibles, en los que están previstos dentro del Código Penal, las excepciones, en los servicios de ginecología y obstetricia. Esto se practica hoy en distintos hospitales, como marca la ley. Lo que incluiría una ley que despenalice y legalice el aborto es que lo cubran también las prepagas y las obras sociales, por lo menos esto es lo que plantea el proyecto, y se atenderá, como pasa en otros países, como un servicio más. Es interesante la experiencia en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que despenalizó en el año 2007, establecieron una red de hospitales públicos y clínicas públicas donde se realiza, y también se realiza en el sector privado. Y lo que están haciendo es utilizando el misoprostol, que es un medicamento que se logra una práctica de aborto. Entonces le indican a la mujer cómo usarla, la mujer va a su casa, tienen un call center donde pueden comunicarse, le indican cuáles son los síntomas y lo esperable y cuáles serían las situaciones en las cuales alarmarse. Se realiza la práctica en su casa y
tiene el aborto en su casa y vuelve a atenderse para corroborar que esté en perfectas condiciones. Y esto, las estadísticas, bueno, yo estuve hace poquitos días en México y justamente aparecían estos datos, se presentaron en el congreso en el cual participé, y indicaban una reincidencia de aborto, es cierto que son pocos años, son 4 años, de un 1%, es decir, muy baja. El 80% de las mujeres se va con un método anticonceptivo y redujeron por completo la mortalidad por abortos inseguros. ¿Tenemos más preguntas Sí, o más comentarios? Hay un montón de comentarios. Si la vida, Mirta, de acá de Liniers, dice, si la vida comienza con la gestación, ¿qué diferencia hay entre legalizar el aborto y el homicidio? También van a los puntos extremos, ¿no? Bueno, hay cosas que también está bueno diferenciar desde el origen del debate. De ninguna manera se puede... equiparar, muchas gracias. De nada. Se puede equiparar el homicidio al aborto, porque ya desde el año 1922 hasta el Código Penal los dividió. O sea, no es lo mismo. Si el Código Penal en el año 1922 ya dijo eso, no vamos a volver a discutir Pero ahora se esta usa, cuestión. este latiguillo es como el más habitual, digamos. Pero es muy falso porque efectivamente es un debate no del siglo pasado, sino del anterior. O sea, si en el año 1922 ya se resolvió de ese modo, o sea, creo que es, digamos, un debate muy viejo. Por otro lado, creo que tenemos que entender la vida. Hay una idea de que estamos en contra de la vida, o que los que están en contra de la legalización están a favor de la vida, por eso se autodenominan pro vida. Nosotros amamos la vida, yo amo profundamente la vida, y creo que la vida es una continuidad que incluye un montón de elementos y que esa continuidad histórica que somos, ¿no?, la humanidad, es constante. O sea, hay vida en un espermatozoide, hay vida en cada célula, hay vida, todo el tiempo hay vida. O sea, y hay que tratar, por supuesto, de que todo embarazo sea un embarazo deseado y llegue a su fin. Ahora, es muy diferente hablar de un embrión de 12 semanas que hablar de un niño, ¿no? Son cosas tan diferentes, son conceptos tan diferentes que hace también a que podamos entender de un modo diferente Otra pregunta que me parece interesante. ¿Qué pasa, en supuesto caso que se legaliza, qué pasa con los menores de edad? ¿Quién decide? El proyecto plantea que desde los 14 años en adelante las mujeres y adolescentes pueden acceder a un aborto sin ninguna autorización. Esto obedece a que se intenta equiparar también estas edades con lo que son los programas de salud sexual, por ejemplo, donde las jóvenes y los jóvenes pueden acceder a consultorías y a métodos anticonceptivos directamente en el hospital público sin necesidad de ser acompañados por un adulto. Diputada, usted mencionó que este debate cruza todas las bancadas y que hay posiciones diferentes. En diálogos informales, ¿usted hizo más o menos el conteo si sin ningún tipo de presión, en forma libre, este debate llega al recinto? ¿Cómo sale? Si esto llega al recinto con libertad real, de acción y sin presiones. Y de lo que piensa cada uno de los diputados. Y además con lo que piensa cada uno ganamos. O sea, hoy ganamos en el recinto. En diputados. Sí, completamente. El Senado no lo sé. Sinceramente no tengo una precisión de lo que ocurriría en el Senado. Sí creo que en la Cámara de Diputados, si tuvieran realmente libertad de conciencia los diputados y diputadas, y si todos tuvieran el valor de enfrentar ese posicionamiento con todos los elementos que hace falta para enfrentarlo, creo que hoy ganamos en la Cámara de Diputados, porque creo que es lo que eso representa, esas ideas, incluso hasta los miedos para abordar esas ideas, representa lo que está ocurriendo hoy en la sociedad. La sociedad mayoritariamente hoy está apoyando la despenalización y la legalización y está exigiendo que el Estado empiece a dar cuenta de lo que está ocurriendo con todas estas mujeres que terminan internadas, con todas las mujeres que terminan muriendo. Creo que es una deuda de la democracia y cada vez se va instalando mucho más este debate. Si hoy en la Cámara de Diputados tuviéramos esa posibilidad, estoy segura que ganaríamos. Me llamó la atención en las manifestaciones que hubo el martes en los alrededores del Congreso. Bueno, estaban grupos a favor y grupos en contra. Entre los grupos en contra, distintos manifestantes, habían chicos de colegios religiosos que habían sido movilizados y estaba Cecilia Pando, ¿no? También. Bueno. ¿Cómo son las alianzas que se cruzan en relación a este tema para oponerse a la ampliación de derechos? Y bueno, se cruzan cada vez que enfrentamos cualquier ley.
A veces escuchar, por ejemplo, así como decimos Pando, decimos Olmedo, ¿no? El diputado Olmedo. Sí. El de la campera amarilla. El de la campera amarilla, para todos aquellos que no saben que no quién solamente se opone a todo avance de derechos, sino que ha dicho barbaridades. Aclaremos que Cecilia Pando, ya la nombró Mariana, apoya a los genocidas, aclaremos eso, ¿no? Que es un... Y Olmedo tiene denuncias por explotación, por trabajo infantil, Por en sus campos infantil, ojeros. por trata en sus campos ojeros, No, gente por amorosa, explotación. sí. Entonces Por creo eso, que... con enemigos así, la verdad. Claro, creo que sí, que efectivamente se cruzan, lo dijo una diputada los otros días, ¿no? Una cuestión es tener diferencias y enfrentarlas de concepto. La verdad que no le Sí, que temo eso, la a ver, diferencia eso y me es siento bien de enriquecedor, discutir claro en la que sí, diferencia, claro ¿no? que sí, sí. Y hay veces que con respeto uno puede entender que la posición del otro o de la otra sea abismalmente diferente, pero no se puede aceptar que efectivamente quien defiende genocidas Claro. después vaya en contra de la vida de las mujeres, o quien tiene en su campo o es acusado por tener en su campo a niños víctimas de explotación laboral, sea quien hable en nombre de la familia y en nombre de Dios. Recordemos que en la iglesia que está en la calle Cabildo al 300, Videla tomaba la comunión, por ejemplo. Misa. Porque ya está grande, claro, debía recibir el bautismo, no sé cómo se llamará eso, bueno, pero digo, la comunión ya estaba grande. No, perdón. Iba a misa, Luján Castrejón. Claro. Comulgaba. Gracias, Bala, voy Comulgaba. poco... Bueno, Bala va todo lo Cecilia Pando es una de las personas, en mi opinión, no es una opinión personal, más despreciables de Sí, la igual, Argentina. me parece que dar espacio a esta gente a la hora de debatir un tema tan importante es minimizarlo. Lo cierto es que me parece que lo interesante es escucharte a vos. La diputada Silvia Magdalani, reitero, había prometido venir y tuvo un problema personal, llamó, así que le mandamos beso y agradecemos el que nos haya avisado. Gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, y continuaremos allí siguiendo y escuchando atentamente. Gracias. Gracias No a te ustedes. vayas, ya venimos.